Dios Padre que estás vivo, te damos gracias. Por tu amor y la gracia nos salvaste y nos permitiste quedar dentro de la iglesia. Te damos gracias por todo esto. Este año queremos que este tiempo sea un tiempo para reflexionar cómo hemos vivido este año. Y queremos seguir siguiéndote. Queremos vivir para ti para el otro año también. Y este año nos mandaste a muchas personas para que escuchen tu evangelio. Para estos nuevos espíritus que fueron salvos, permítelos para que puedan crecer dentro de la iglesia. Hoy es el último domingo del año 2024. Queremos que esto sea un tiempo para planear bien para el otro año. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos el libro de San Juan. San Juan. Libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Versículo 26. San Juan, capítulo 10, versículo 26. Versículo 26 a 27, leamos juntos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La tema de hoy es mis ovejas oyen mi voz. Aquí en versículo 26 aparecen los que no son las ovejas de Jesús y aparecen los que sí son las ovejas de Jesús. Ante Dios existen dos tipos de personas, los que son sus ovejas y los que no son sus ovejas. Aquí en el versículo 26 aparecen los que no son sus ovejas y ellos son los que no creen. Y en versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, pero los que no son sus ovejas no oyen su voz. Ellos no creen y no quieren escuchar su voz. Aquí dice, a mis ovejas yo las conozco. A sus ovejas Jesús los reconoce. Y también las que sí son ovejas de Jesús los sigue, pero los que no lo son no los siguen. Solo siguen su propio pensamiento. Nosotros tenemos que chequear si verdaderamente somos ovejas de Dios o no. Tenemos que ver si verdaderamente estamos creyendo y si estamos oyendo bien. Oír bien significa que siempre leemos la palabra y escuchamos la palabra. Los que no son sus ovejas no quieren oír, no lo oyen. Y terceramente, si somos ovejas, Jesús nos reconoce. Si caminamos por un camino que es incorrecto, entonces Jesús nos guía, porque Él sabe. Y los que sí son sus ovejas solo siguen a Jesús, no van por otros caminos. Por eso en la Biblia nos llaman como ovejas. Nosotros somos ovejas ante Dios. Si buscamos el libro de Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6.
Leamos juntos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros todos somos como ovejas. Todos los hombres en este mundo son como ovejas ante Dios. Pero entre estas ovejas existen personas que son de Dios y los que no son de Dios. Lo más importante es que si somos ovejas, es mejor ser ovejas de Jesús. Como nosotros fuimos como ovejas, dice, todos nosotros nos descarriamos y nos apartamos cada uno por su camino. Significa que antes no éramos sus ovejas. Pero hay una manera para ser oveja de Jehová. Es de ser salvo, de recibir la salvación, de pasar por el camino estrecho. Sí, regresamos a San Juan. San Juan, capítulo 10, versículo 7. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si somos ovejas, tenemos que pasar por la puerta de las ovejas, y esta puerta es Jesús. La única manera de ser oveja de Dios es de pasar por la puerta que es Jesús. ¿Ustedes ya pasaron por esta puerta? ¿Ya fueron salvos? ¿Ya pasaron por este camino estrecho? Entonces ya son verdaderamente ovejas de Dios. Hay muchos que llegan hasta la puerta, pero no lo pasan. Digamos, si ustedes llegan a la iglesia, tienen que pasar por esa puerta para llegar a este salón. Tienen que pasar una vez por la puerta, no varias veces. Si pasan una vez la puerta, ya están en este lugar. Podemos distinguir si una oveja es de Dios o no, viendo si pasaron por la puerta. Aunque están cerca de la puerta, pero si no pasaron por la puerta, ellos no son hijos de Dios. Los que somos ovejas de Dios, pasamos por la puerta que es Jesús. Fuimos salvos. Nosotros éramos ovejas quien siempre nos íbamos por nuestros propios caminos, pero ahora ya pasamos por la puerta de Jesús. En San Juan 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, cualquier persona que por mí entrare será salvo. Cualquier persona. Por eso cada uno aquí tenemos la fecha en donde pasamos por esta puerta. Es cuando fuimos salvos, cuando renacimos. Yo fui salvo en 8 de marzo. Cuando pasamos por esta puerta, todos los pecados que he cometido fue perdonado. Pero antes de pasar por la puerta siempre nos preocupábamos por los pecados que cometimos. Pero el problema es que hay pocos que pasan por esta puerta. Jesús murió por todos los hombres en este mundo. Él fue crucificado por todas las personas. Y todo el mundo lo conoce. Pero solo hay pocos que pasaron por la puerta. Si buscamos el libro de San Lucas. San Lucas 13,
San Lucas 13, versículo 23. Versículo 23 a 24. Dice: Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ser salvo, en otras palabras, podemos decir pasar por la puerta angosta. Y alguien le dijo al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo que son pocos que entran por la puerta angosta. Hay muchos que procurarán entrar, pero no podrán. En este mundo existen varias religiones. Y hay personas que están confundidos. Para encontrar la puerta verdadera, tienen que encontrar a la persona que ya había pasado por esa puerta. Y por esa persona pueden ser guiados a la iglesia, a esta puerta, y ser salvos. Hay algunos que pasaron por esta puerta este año. Y como ya pasaron esta puerta, ya son ovejas del Señor. Y ahora pueden oír su voz y seguirlos. Pero en este lugar ahora puede haber personas que aún no han pasado por esta puerta. Yo no lo puedo saber, pero después de aprender las características que tienen las ovejas de Dios, pueden distinguir si ustedes son sus ovejas o no. Pasar por la puerta solo es una vez. Y si ya pasaron, ya fueron salvos, ya recibieron la vida eterna. Si buscamos San Juan, regresamos a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 28. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Los que pasaron por esta puerta son los que recibieron la vida eterna, los que ya pueden entrar al cielo, los que jamás serán destruidos, porque Jesús pagó por el pecado de nuestro futuro también. Lo importante es que nosotros sepamos si somos sus ovejas o no. Si vemos versículo 14 y 15. Leamos juntos. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús dijo que Él es la puerta de las ovejas, pero también es el buen pastor. Dice: yo conozco mis ovejas. Jesús conoce a sus ovejas, y las ovejas también lo conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Él nos dio su vida. Él murió por nosotros. Y aquí dice: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Por ejemplo, conocen al Trudeau. Trudeau es el que gobierna Canadá. Todos lo conocemos. Ustedes lo conocen, ¿no? Pero ¿él los conoce? Él no los conoce. Entonces, ustedes dos no se conocen. Si dicen: pero yo lo conozco,
Aunque ustedes lo conozcan, si Él no los conoce, entonces no son amigos, no son nada. Esta relación tiene que ser mutual. Por eso Jesús también dijo, yo los conozco y las mías me conocen. Primeramente, para obtener la vida eterna tenemos que conocer. En San Juan capítulo 13, no, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es de conocer el único Dios verdadero y a Jesucristo. Y que Dios mandó a Jesús a este mundo, lo envió para perdonar mis pecados. Y el día cuando reconocimos esto, pasamos por la puerta. Y cuando pasamos por la puerta, Jesús nos conoce. Y después de pasar por la puerta, Él nos llama como ovejas, como sus hijos. Y desde ese día Jesús nos guía. Él nos dio la vida eterna que nunca perecerá. Esta experiencia es lo más importante en nuestras vidas. Por eso es que siempre recordamos la fecha para siempre recordar que fuimos hijos ese día. ¿De quién es este reloj? Es mío. Yo lo sé. Yo sé que es mío. Digamos que yo lo perdí. Ustedes no sabrán, dirán, ¿de quién es este reloj? Pero yo lo conozco porque es mío. ¿Ese celular también es mío? Pero otros no sabrán si es de pastor o si de otros hermanos, pero cada uno de nosotros conocemos lo que es de nosotros. Por ejemplo, esta Biblia es mía, aunque esté muy lejos, puedo reconocer que es mi Biblia. Jesús también nos conoce, sabe quiénes son de Él. Dios sabe si somos de Él o no. Y lo importante es si hemos pasado por la puerta o no. También si buscamos primero de Pedro, primero de Pedro, primero de Pedro 2:25. Leamos juntos, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos ovejas descarriadas. No sabíamos dónde era la puerta y por dónde era el camino y quién era nuestro pastor. Pero dice que ahora habéis vuelto al pastor. Esto fue cuando pasamos por la puerta. Ya tenemos una relación especial. Por eso es que lo llamamos Señor, porque es como nuestro dueño. Porque por su sangre Él nos compró. Y como Él es nuestro dueño, Él sabe quiénes son de Él. Y nosotros también lo conocemos. Si Él nos conoce y nosotros lo conocemos, entonces ya tenemos una relación. Nosotros también cuando vivimos en este mundo, hay muchas personas que conoceremos, pero hay relaciones especiales como la relación entre familias, entre amigos. Estas son relaciones especiales.
Y Jesús conoce a sus ovejas, tal como nosotros lo conocemos. Por eso si regresamos a San Juan 10, versículo 3 a 4. San Juan capítulo 10, versículo 3 a 4. Leamos juntos. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas de Jesús conocen su voz. No siguen a los extraños. Esto es una de las características de las ovejas. Si vemos versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen, y ellos reconocen si es su pastor o no. Veamos un video, veamos sobre cómo reaccionan las ovejas. Aquí unas personas ordinarias los llama, pero no los sigue. Las ovejas ni le hacen ni le ponen caso. No hacen caso. Ahora llegó otra persona y los llama. Pero no los sigue. Aquí llegó otra persona. Ahora llegó el que pastorea a su pastor y los oye. Así son las ovejas. Veamos una vez más San Juan capítulo 10, versículo 27. Leamos una vez más. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esto es algo real. Las ovejas verdaderamente solo siguen a su pastor, no a los extraños, porque ellos pueden distinguir su voz. Los que somos salvos, los que ya fuimos ovejas de Jesús, cuando oyemos la palabra, podemos distinguir si fue voz de Jesús o no. Si buscamos San Marcos, San Marcos 7, 34 a 35. San Marcos 7, 34 a 35. Leamos juntos. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y les dijo, Efata, es decir, se abrió. Se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Había un sordomudo, y él no podía hablar.
Y las personas que no pueden hablar, varias veces es porque no pueden oír tampoco. Primero tienen que tienen que oír. Los que oyen pueden hablar. Por eso cuando hacemos testimonios, oyemos los testimonios para asegurarnos de la salvación. Cuando las personas dan testimonios, yo fui salvo de esta manera y comparten sobre lo que han experimentado, es para oír unos a otros. Los que oyen pueden hablar. Los que oímos a Jesús podemos dar testimonio. Tenemos que ver si nosotros escuchamos la palabra. Tenemos que oír bien la palabra para poder seguirlo. Si regresamos a San Juan 10, San Juan 10, 27. San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después de oír, los seguimos. Pero si vemos en versículo 4 a 5, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si otro pastor los llama, ellos reconocen que ese no es el voz de su pastor, y así no lo sigue, sino huyen, porque sienten peligro. Por eso los que son salvos pueden distinguir si una enseñanza está correcta o incorrecta. Si una enseñanza sobre la Biblia está mal, pueden distinguir y así pueden huir. Pero hay personas que siempre buscan enseñanzas que aparecen en YouTube o de otros pastores y ellos quieren oír cosas que no vienen de la Biblia. Eso es probablemente porque no son sus ovejas. Los que tienen el Espíritu Santo pueden distinguir. Ellos pueden distinguir si algo viene de la Biblia o no. Y pueden huir de los que no vienen de la Biblia. Si vemos versículo 16, San Juan capítulo 10, versículo 16. 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hay un redil. Jesús guía a un redil. No solo es una oveja, sino un redil. Muchas ovejas, junto ovejas. Y esto lo llamamos la iglesia. Hay muchas palabras que simbolizan la iglesia en la Biblia, pero una de ellas es el redil. Dentro del pastor las ovejas se unirán.
y seguirán a un solo pastor. Si ya fuimos ovejas de Jesús, tenemos que buscar rápidamente el redil para unirnos, para juntarnos. Y podemos distinguir, este redil es donde yo permanezco. Y así seguiremos a un solo Jesús, a un solo pastor. Por eso la vida cristiana no se hace solo. Tienen que estar conectados a la iglesia. Tienen que encontrar al redil correcto. Y cuando están conectados a la iglesia y continúan siguiendo al pastor, eso llamamos la vida cristiana. Si vemos Hechos 20:28. Hechos 20:28. Leamos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí dice, esto fue una de las enseñanzas del apóstol Pablo. Aquí dice que la iglesia es como un rebaño. Y ese rebaño fue ganado por Jesús por su propia sangre. Nosotros tenemos que estar dentro de este rebaño, dentro de esta iglesia, porque este es el lugar más seguro. Cuando están dentro de la iglesia, dentro del pastor, entonces el pastor siempre guía a las ovejas en donde pueden alimentar. Y por la noche los protege de los animales salvajes. Significa que los que se quedan con el pastor pueden estar muy seguros, pero los que se apartan del rebaño están en un gran peligro. Si me dicen, pastor, yo ya fui salvo, puedo vivir solo, es porque no saben la Biblia. Siempre tenemos que permanecer dentro del rebaño. Si buscamos Cantar de los Cantares y Cantares 1:8. Cantares 1:8. Aquí dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas juntos a las cabañas de los pastores. Aquí dice, oh hermosa entre las mujeres. Los que fueron salvos somos muy hermosos ante Dios. Esto fue lo que Salomón le dijo a su esposa, pero también representa la relación entre la iglesia y Dios. Aquí Dios nos está diciendo, si no sabemos en dónde Él está, entonces para recibir su guía y para poder seguirlo, tal como dice aquí, tenemos que seguir las huellas del rebaño. Aquí dice, ve, sigue las huellas del rebaño. Y este rebaño es la iglesia. Y Jesús lo ganó por su propia sangre.
tenemos que seguir bien las huellas para encontrar al pastor. También si vemos capítulo 1, versículo 8, dice junto a las cabañas de los pastores. Digamos que el pastor camina como al frente más de 100 metros. Entonces tenemos que seguirlo más rápido. Dice que tenemos que estar cerca de los pastores. Hay algunas ovejas dentro de la iglesia que van primero. Ellos son los que dan ejemplo como cristianos. La Biblia también, por ejemplo, yo soy pastor y pastor en español, pastor alemán. El pastor en español significa también los que pastorean las ovejas. Entonces siempre tenemos que estar cerca de los pastores, porque así estarán más seguros y obtendrá más información. Por eso en ese lugar en donde Dios esté, podemos experimentar más cosas. Jesús y Dios están trabajando en donde existe el Evangelio. Ahí es donde Dios está, y esto es la iglesia. Si están dentro de la iglesia, pueden encontrar a Jesús fácilmente. Y pueden oír el voz de los pastores. Pero digamos que se apartaron muy lejos del pastor. Aquí cuando el pastor llamó a sus ovejas en el video, habían ovejas que lo persiguieron más temprano y habían otros que casi no llegaban, que llegaban muy tardes. Pero si están cerca pueden oír. En la época de Jesús, habían personas que lo seguían. Y uno de ellos fue María. María escuchó la palabra bajo el pie de Jesús y la escuchaba muy bien. Y ella oyó y escuchó muchas cosas. Por eso entendió que Jesús vino a este mundo para morir. Otras personas escucharon la misma palabra en el mismo lugar, pero no lo sabían. Pero María lo pudo oír porque estaba muy cerca. Yo también, por eso, los primeros asientos acá los llamamos como asientos de María. Nosotros también, como si queremos seguir al pastor, es mejor seguirlo de muy cerca, porque todos sabrán en dónde podemos obtener más alimentos. Los domingos también, para las palabras, no tienen que llegar tarde. Como ya estamos alimentándonos, por eso siempre tenemos que estar diligentes para poder alimentar bien. Y también, terceramente, aquí dice,
que tenemos que seguir las huellas del rebaño y apacentar tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Dentro de la iglesia hay muchas cosas que debemos hacer. Y Jesús es una de las personas más diligentes. Antes de que este mundo sea creado, ya fue diligente y hasta ahora es diligente. Y nosotros también tenemos que ser diligentes para encontrarnos con Él. Aquí dice, para comenzar, tenemos que alimentar a los cabritas. Y los cabritas son las cabras más pequeñas y son más fáciles de alimentar. Y esto significa que podemos trabajar en las cosas más básicas. Digamos, venir todos los domingos sin faltar. O llegar a los sermones de miércoles. Todo eso cuenta. Todas esas cosas parecen pequeños, pero no lo son. Si hacen todo esto, pueden encontrar con Dios y pueden estar contentos. Y si se encuentran con Dios más frecuentemente, podrán ser casi su amigo. Y si viven de esta manera, pueden pueden ver efectos que nos dan muchos beneficios. Por ejemplo, si se encuentran amigos que toman mucho alcohol, que toman mucho, beben mucho y fuman y hacen de todo, entonces ustedes también serán como ellos. Pero si se encuentran con amigos que les quieren enseñar la Biblia, entonces serán como ellos. Serán influidos por ellos. Por eso, cuando participan a las reuniones que puedan venir, es cuando nosotros podemos cambiar. Y de esta manera podemos ver a Jesús. Si nos vamos a San Marcos, los que seguimos a Dios tenemos que votar algunas cosas para seguirlo o también recoger. San Marcos 8:34. Aquí dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí en versículo 35 también, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Las ovejas de Dios tienen que seguir a Jesús, pero primero necesitan cargar su cruz. Significa que cada uno de nosotros tenemos un cruz. ¿Aún no los han encontrado? La cruz es donde uno se muere, donde nosotros nos moriremos. Es como rechazarnos a nosotros mismos.
Tenemos que seguir matando los deseos carnales que tenemos. Por eso, por la muerte, hasta con el corazón que queremos sacrificar nuestra vida, tenemos que seguir. ¿Esto es fácil o difícil? Es difícil. Tienen que pasar por un frío invierno, pasar por montañas, porque si se quedan aquí ya no habrá comida. Por eso a veces cuando seguimos decimos, ¿en serio tengo que dejar todo esto solo para seguir a Jesús? Pero tienen que matar estos pensamientos y seguir. Y también a veces pueden sentir como que no son parte de este rebaño. Y también sabemos que en el rebaño a veces las ovejas pelean. Dentro del rebaño pueden haber varias cosas, varios eventos. Pero cuando hay un tiempo en donde discuten, entonces uno de ellos tiene que dejarlo nomás. Tiene que seguir a Jesús con el amor. Siempre cargando nuestro cruz porque nunca sabemos cuándo tenemos que rechazarnos. Todas nuestras experiencias, nuestro pensamiento, todo lo que hicimos en el pasado, lo tenemos que botar después de ser sus ovejas. Solamente tenemos que seguir su guía. También si vemos San Marcos 10, 28. San Marcos 10, 28. Leamos juntos. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice, lo hemos dejado todo. También leamos versículo 28. Entonces Pedro comenzó, 29, respondió Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Para el Evangelio podemos dejar todo. Cuando tenemos que seguir a Dios, pero parece que hay un obstáculo. En versículo 30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo de la vida eterna. Si lo dejan, pueden obtener más. Pero si no lo quieren votar, habrán consecuencias. Cuando nosotros le damos, Dios nos regresará 100 veces más de lo que le dimos. Por eso, tal como dijo el apóstol Pablo, yo muero todos los días. Yo siempre daba testimonios cuando estaba en la universidad
porque yo siempre mato a mis deseos carnales. Lo tenemos que matar, porque eso no ayuda a la vida cristiana. Todo lo que nos distrae desde Dios, lo tenemos que cortar, lo tenemos que matar. En ese tiempo lo tenemos que usar para seguir a Dios con nuestros propios cruz. Y hay cosas que tenemos que traer, pero también botar. Si vemos Hebreos 12. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, leamos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que botar? Todo lo que tenemos que despojarnos de todo peso. Las cosas del mundo, o internet, YouTube, algo que nos distrae desde la vida cristiana. Hay algunos que durante el tiempo del sermón ven YouTube. Y esas personas que están haciendo otras cosas durante el sermón no pueden oír a Dios. Y esas cosas lo tenemos que quitar. Así no se sigue. Tenemos que seguir con atención. Tenemos que ver dónde está mi pastor y por qué razón me llamó. Por eso cuando viven su vida cristiana, boten todo lo que les distrae. Y solo cojan sus cruces y así podemos caminar. Como ya sabemos, es 2024 y está llegando el 2025. Entonces todas las cosas pesadas que hemos cargado este año lo podemos dejar este año. Y en 2025 lo podemos dejar en este mundo. Salmos 32. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debéis andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jesús sabe por qué camino guiarnos. Y la Biblia dice, si ya pasamos por la puerta angosta, tenemos que caminar por el camino estrecho. Y los pastores ven a cada oveja. Si los pastores ven de muy lejos y ven que su oveja está perdido, lo traen otra vez para que vuelvan. Y así los puede castigar que no viva de esa manera. Si vemos Salmos 32:9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Hay dos tipos de personas. Hay una persona como el caballo y como el mulo. ¿El caballo es rápido o no? Es muy rápido, aunque no sabe nada. Digamos que una oveja camina más rápido que el pastor. Es un poco peligroso. Por eso tenemos que saber bien la palabra. Tenemos que tener sabiduría. O si no, seguiremos a Dios no por su manera. Hay una línea que Dios nos dio y no debemos cruzar esta línea. No tenemos que apurarnos. También dice, no seáis como el mulo. El mulo es muy lento. Los mulos siguen muy despacio. Nosotros, como ya somos ovejas, ya no debemos ser ovejas como caballos o mulos. No tenemos que ni apurarnos ni llegar muy tarde. Si no saben por dónde ir, si no saben si están caminando por el camino correcto, me pueden preguntar a mí. Por eso dice, no seáis como caballos o mulos. Y no debemos pasar la línea que nos dio Dios. Si buscamos Salmos 37, versículo 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y sin alguno camino. Hay un camino que fue preparado por Dios, pero a veces podemos salir fuera de ese camino. Como ya han criado a los hijos, pueden saber que ya pasó muchos años y, por ejemplo, el bebé Haro que está aquí ya puede caminar. Pero los niños siempre se caen. Entonces los papás siempre ven a su hijo. Y cuando está caminando los ayuda para que no se caiga. Cuando Dios nos sostiene, Dios solo nos puede sostener cuando estamos dentro de Él. Pero si se alejan y si está muy lejos, no puede sentir la ayuda de Dios. Por eso tienen que estar cerca para que Él los pueda sostener. Solo cuando caminamos por este camino, Dios puede estar contento. Busquemos la última palabra de hoy. Salmos 23:1 es un versículo muy famoso. Salmos 23:1. Leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando seguimos al pastor, que es Jesús, nada nos faltará. Si sienten que algo les falta,
y no sienten satisfechos, quizás es porque no están siguiendo bien. En versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay los delicados pastos y aguas de reposo. Nos da paz y descanso. Hay una palabra que Jesús dijo cuando se resucitó. Él nos dijo, ¿tienen paz? Paz en sus corazones porque Él ya nos salvó. Pero si no sienten paz, a veces no sentimos paz en nuestro corazón. Esto es porque algo está mal. Quizás están tomando agua, no del agua de reposo, sino de otro lugar. Nosotros nos alimentamos cada semana, como hoy, por ejemplo, vinieron a alimentarse espiritualmente. Y dependiendo de cómo lo oyeron, algunos de aquí pueden sentir mucho paz y otros no. Si vemos versículo 3, dice, confortará a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos da la fuerza para continuar nuestras vidas. Y Él nos conforta nuestras almas. Para recuperar la vida cristiana, no lo pueden hacer solos, así pensando cómo recuperar, sino tenemos que estar con Dios. El agua está por el valle, entonces tenemos que ir al valle. Pero no se preocupen porque estamos siguiendo al pastor y el pastor nos guiará hasta este valle. Nosotros no lo tenemos que buscar solos. En versículo 4, leamos juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ay, tu vara y tu cayado. Con esta vara y el cayado nos guía, nos gobierna, a veces controla, pero no nos tenemos que preocupar porque siempre está con nosotros. ¿Y en dónde está Dios? Está en medio del redil, del rebaño, dentro de la iglesia. Y las ovejas oyen mi voz. Esto, si hacemos un resumen, primeramente tenemos que saber si fuimos ovejas de Él o no. Y también si estamos oyendo bien y siguiendo bien. Y si nosotros lo conocemos y Él también nos conoce. Y cuando seguimos, tenemos que seguirlo con nuestro propio cruz. Y tenemos que botar todos los pesos que tenemos. Y seguir. ¿Ustedes todos llegaron hoy? Significa que han seguido bien a Jesús hasta hoy, en 2024. Y en 2025 no sabemos por dónde nos guiará, pero lo único que tenemos que seguir haciendo para el próximo año es de seguir oyendo su voz. Y tienen que votar más. Aunque me dicen, pastor, yo ya voté mucho el año pasado, ya tienen que votar más. Ya han pasado 30 años desde que fui salvo, pero hasta ahora tengo cosas que tengo que votar. Tienen que votar cosas para que ustedes cambien. Tienen que votar sus corazones orgullosos, el odio. Tienen que votar cosas que les distraen.
Y el próximo año tendrán que votar muchísimo y seguir a Jesús. Entonces, terminemos por la oración. Dios Padre que siempre nos amas, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre tus ovejas. Jesús fue crucificado en la cruz para que todos nosotros seamos tus hijos. Queremos todos aquí ser como un redil y seguir a un solo pastor. Y tú has dicho que aún hay ovejas que no son parte del redil. Ayúdanos para poder guiarlos a la puerta correcta. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.